Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas bienvenido. tardes. Eh, Gracias, gracias. ¿Cómo están? Bien, Va aquí en el tráfico yo. en el ¿Usted qué tal? tráfico, vienen, sí, yo sé que cuesta tanto, pero bueno, ya estoy grabando, les doy la bienvenida. Agradezco los que han enviado sus trabajos de los videos. Miren, yo sé que es bastante material, pero el curso es fundamental para toda la Sagrada Escritura. Entonces, si ustedes lo logran ver en este tiempo o después, lo importante es que ustedes tengan las herramientas y ustedes puedan saber cómo utilizar esas herramientas. Hay, por ejemplo, una pequeña idea que quiero que quede clara, porque es el material que se les transmite. Yo entiendo que todo el mundo trabaja y que tiene cosas que hacer, pero resulta que el curso es solo un trimestre y el diplomado es Sagrada Escritura. Entonces aquí están como las bases para que a ustedes se les facilite luego todo el desarrollo de Sagrada Escritura. Así es que les exhorto a que no se desesperen ni se angustien. Lo importante es que tienen el material, lo tienen grabado y lo pueden ver cuando ustedes puedan. El problema del trabajo no es tema mío, es tema de la escuela, ¿verdad? Que hay que responder a ciertos lineamientos que da la escuela. Entonces, pues yo dejo el trabajo, pero yo estoy clara de que lo tienen, lo van a leer o lo van a ver o lo van a oír cuando ustedes tengan la posibilidad. El punto es que ahí está. Igual pasa con el material que hoy vamos a trabajar. Hoy nos toca el tema de inerrancia y verdad bíblica. Entonces necesitamos tener cierto material para nosotros ir entendiendo por qué hay una inerrancia. O sea, por qué decimos que en la Biblia no hay error y por qué decimos que en la Biblia hay una verdad absoluta. Entonces, en lo que se refiere a los videos, tenemos que tener claro esto. Cada acontecimiento adquiere un determinado significado que depende del contexto. Entonces, ustedes tenían contexto geográfico, contexto literario, contexto histórico, porque es importante entender de que esto se puso por escrito en determinado momento de la historia. Y eso es con toda la Sagrada Escritura. Cuando Pablo escribe a una comunidad, ya sea de Éfeso, de Gálatas o de donde sea, pues lo está escribiendo por problemas concretos que hay ahí. Y puede que esos problemas también los tengamos ahora en nuestra comunidad, pero ese es el contexto. Entonces, es importante darse cuenta por qué los videos que tenían contextos. ¿Por qué? Porque el contexto va a significar lo que en su momento, por el que en el momento se escribió. Si cambia el contexto, cambia el significado. Entonces nosotros, cuando vamos a la Eucaristía y vemos una lectura del Antiguo Testamento, es un contexto muy antiguo, pero que tiene una respuesta en el Salmo responsorial, porque esa es una verdad desde ese contexto histórico de ese momento, pero tiene un hilo conductor, ya sea si es el domingo, con la primera carta con la carta que sea de Pablo o de Pedro o de cualquier carta que se ponga ahí, y luego el Evangelio tiene un hilo conductor hasta nosotros y la aplicación o encarnación de ese mensaje bíblico. Entonces,
¿Cuál era el objetivo de los videos? Pues el objetivo es que ustedes los vayan viendo cuando puedan, cuando quieran. Error si no los ven nunca, porque la verdad es que el diplomado tienen que leer y el video les ayuda a no leer, pues porque están oyendo, pueden ir manejando, oyendo, poniendo atención. Bueno, en fin, yo no sé, cada quien tendrá su modo. Pero es importante entender que el significado del mensaje depende del contexto y de que si cambia el contexto, cambia el significado. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta y uno de los objetivos de este curso es aprender a contextualizar, ¿verdad? Para entender a Dios hoy yo de acuerdo a mi vida y a la situación que yo vivo. Ese es el objetivo de esos videos y el objetivo de los primeros 25 era que ustedes se den cuenta racionalmente, inteligentemente, que la Biblia, esta Biblia que tenemos aquí, no llegó así, sino que ha tenido procesos sumamente largos. Entonces, ya entendiendo eso, pues ya tenemos, como quien dice, los parámetros para entrar en otros temas, como el de hoy, que es inerrancia y verdad en la Biblia. Fíjense que como es hoy la situación, que cada quien tiene su verdad, ustedes pueden ver con claridad lo que son las sectas cristianas. Las sectas no tienen todo este proceso de formación para interpretar. Entonces, cada secta tiene una interpretación. Y si yo no estoy de acuerdo con la interpretación del pastor, pues me voy a otra y yo misma hago mi casita y ahí pongo mi iglesita, mi comunidad con mi propia interpretación. Eso no pasa en la Iglesia Católica. Y no pasa porque hemos dicho desde el principio del curso, hemos dicho varias cosas. Que nosotros necesitamos la Biblia. Claramente, ese es nuestro libro, que ya sabemos que es una pequeña biblioteca y que ahí la tenemos. Ok. Pero además de eso, necesitamos el magisterio y la tradición. Y dijimos al principio, necesitamos Vaticano II y Catecismo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ir actualizando la interpretación. También dijimos que para hacer una interpretación directa de la Sagrada Escritura se necesitan estudios literarios, pero que nosotros no los tenemos que hacer porque ya los estudiosos bíblicos lo han hecho y lo han colocado en las notas de pie de página. O sea que nosotros obligadamente leemos un párrafo, tenemos que ir a las notas de pie de página. Y si la nota de pie de página nos envía a otra cita, debemos ir para comprender el contexto histórico, geográfico, literario que va a dar significado al texto. Bueno, como ya sabemos que el periodo es corto y que el material es mucho, pues adelanto, ¿verdad? Luego, tenemos hoy el tema de la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia en la Sagrada Escritura? Bueno, pues para decirlo de una manera sencilla, es la cualidad de la Biblia, ¿verdad? O sea, de todos los libros, por la cual la revelación que hay en ellos se contiene sin ningún error. Ok. Pero ahora vamos a hacer el análisis. Y miren, por eso esta carta encíclica, Fides et Ratio, o sea, fe y razón. Y por favor, traten de contestarme a las preguntas que voy a hacerles. No hay error en ningún libro. Ok. Pero ya leímos Génesis 1, Génesis 2, empezamos leyendo eso para ver las tradiciones orales, la yavista y la sacerdotal, y ya vimos que la primera, Génesis 1, es una tradición sacerdotal, es un himno, y en ese himno
Génesis 1, ¿verdad? Pone en el versículo 3 la aparición de la luz y en el versículo 16 la creación del sol. Entonces, si no hay error, ¿cómo podemos explicar eso? Bueno, fe y razón. A ver, ¿quién me puede contestar eso? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Están por ahí? Sí, ¿qué tal? Buena. ¿Hay alguien que me Bueno, ¿Hay alguien que me está poniendo atención y me pueda contestar lo que pregunté? Sí, licenciada, disculpe, hasta ahorita me dejó entrar, no sé si podría repetir la pregunta. Ok, estamos viendo el tema, estamos en la 7ª sesión. Acuérdense que son solo 12 sesiones y estamos ya en 4 sesiones y ya terminamos el curso. Entonces es importante el material que yo les he transmitido. Hoy estamos viendo la inerrancia y la verdad en la Biblia. Y hoy hice pues la lectura pequeña de qué se entiende por inerrancia. Y decía que la inerrancia es que en todos los libros de la Biblia no hay error en la revelación. Y aquí, por eso tenemos que leer la carta encíclica Fe y Razón para entender de qué se trata esa verdad y de qué se trata ese que no hay error. Porque les ponía el ejemplo. Génesis 1, que ya sabemos que es un himno, que es tradición, eso ya lo sabemos por el género literario, ya lo sabemos porque ya leímos el texto, ya sabemos que su objetivo es exaltar el poder creador de Dios como vida. Ya sabemos todo eso, ya lo estudiamos. Entonces, pero resulta que Génesis 1, en el versículo 3, nos narra, en ese versículo 3 no es una narración, sino es un verso que dice que fue creada la luz. Pero el sol fue creado hasta el versículo 16. Entonces yo estoy preguntando, ¿eso sería un error o cómo lo explicarían ustedes? Esa fue la pregunta. pues yo, digamos, en mi opinión, yo creería que si lo vemos científicamente, diría, digamos, los ateos se burlarían de ese pasaje, ¿verdad? Pero como no es ese el fin, la finalidad, y quien lo está escribiendo tampoco es un científico. Entonces Perfecto. nosotros tendríamos que deducir y suponer que no nos están enseñando, digamos, cuantitativamente o cualitativamente cómo fue la creación, sino un concepto. Entonces, no, digamos, podríamos decir, bueno, sí, científicamente quizás sí esté erróneo, pero teológicamente para nuestra fe, pues el mensaje es otro. Entonces ahí digamos que no habría error en ese sentido, pues. Muy bien, Sí, A mí Gustavo, también se ¿verdad? me viene, a mí también se me sí, viene a la gracias. mente, licenciada, cuando Jesús se presenta como yo soy la luz del mundo. Ah, Entonces, como que la Trinidad empieza desde ese momento a manifestarse según nuestra fe, ¿verdad? muy No bien. según la razón. Ok. Pero acuérdense ustedes que cuando en el videíto ustedes vieron géneros literarios y ya estamos diciendo que es un himno, díganme quién de ustedes, bueno, yo creo que no somos biólogos, pero todo el mundo sabe, ¿será que el quetzal puede volar más alto que el cóndor y el águila real? ¿Será que puede hacerlo? No, 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 ¿Por qué? por su condición natural, o sea, pues su creación fue pues volar bajo, ¿verdad? O volar no a altas Su cuerpo alturas. es muy chiquito, su cola es muy grande, biológicamente no puede hacerlo. Entonces, ¿será que el himno
Tiene error, nos está enseñando mentiras. No, se tiene que interpretar como que esperamos que salgamos más adelante que los países que representan las otras aves. O sea, una forma de Ya ve. interpretarlo. Muy bien, pero para eso tuvimos que tomar el género literario himno. Entonces, no hay error aquí, porque aunque diga que la luz es primero y que el sol sea hasta el versículo 16, eso no importa, porque ese no es el mensaje, el orden de la creación ni los 7 días. Es un himno que exalta el poder creador de Dios. Es un himno. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el género literario. De ahí el video de género literario, para que yo cada vez que lea un pasaje tenga que ver el contexto literario y no caer en un error de interpretación o de una opinión personal, porque ya dijimos, para poder yo dar una respuesta, tengo que leer la nota de pie de página. Hemos dicho 2 cosas bien importantes que no se nos puede olvidar. Los contextos son importantísimos porque si cambia el contexto, cambia la interpretación. Muy importante los 5 videos que les pasé. Muy, muy importante para leer la Sagrada Escritura. Luego, entender la forma literaria, para no quedar pues con una idea, sobre todo si nosotros viene un joven universitario que está estudiando y nos pregunta, ya sea nuestro hijo, nuestro nieto, y nos pregunta eso y nosotros le resultamos con a saber qué respuesta, pues ya estuvo, ahí se despidió, ¿verdad? Luego, el cielo está apoyado sobre columnas, según Job. Si ustedes leen Job, capítulo 26, versículo 11, van a encontrar que el cielo está sostenido como un techo por columnas. ¿Será ese un error? No, ¿Qué es entonces? una figura, digamos, ahí literaria, está, tal vez quiere transmitir que todo tiene que tener como una base, un sustento, tal vez, ¿verdad? Digamos, pues. Para eso fue el contexto geográfico, para ubicar una escena. Antes la gente consideraba que el cielo era un espacio, de hecho lo es, pero más adelante va a decir con el diluvio que el diluvio cesó cuando las compuertas se cerraron. ¿Eso será un error? No, tampoco, porque digamos, como ellos no tenían forma, vamos a ver, por ejemplo, imagínense que alguien de la antigüedad viera un torbellino, decían, tal vez algún dios está soplando, ¿verdad? O sea, como ellos no tenían la explicación, pues se inventaban ahí cosas, ¿ves? O no se inventaban, pero... Exacto, no se inventaban, era la comprensión de los eventos naturales en su historia, en su época. Entonces, hay que notar que eso hay en Sagrada Escritura. Acuérdense que fueron varias culturas, varias tradiciones que se pusieron por escrito, se recopilaron. Y eso lo dice este documento encíclica de Juan Pablo II, que hay que comprender el contexto antropológico, o sea, cómo se entendía el hombre, también el geográfico, también el histórico. No podemos entenderlo desde nuestra concepción de ahorita. Eso se llama anacronismo, porque queremos hacer las cosas, verlas y entenderlas. Hace 2000 años no se puede. Hay muchas realidades que son diferentes. Oigan lo que les empecé diciendo. Si cambia el contexto, cambia la interpretación. A ver, Julio, dígame. Gracias, licenciada. Voy manejando, entonces si se corta, perdón. No tenga pena.
Yo le quería comentar sobre la luz. No sé si ahí se referían a la verdad o al conocimiento, más que a la iluminación como tal, ¿verdad? Sino que eso, si era esa parte. Bueno, pues ahí le dejo que lo busque en su nota de pie de página, porque no debemos de opinar desde lo que nosotros nos imaginamos. Por favor, Julio. Hay que ir a la nota de pie de página y a ver qué nos dice la nota de pie de página en relación a ese versículo y en relación al sol. Bueno. Luego dice que el patriarca Matusalén vivió 969 años en Génesis 5:27. ¿Será posible que una persona viva 1000 años? Biológicamente no. Bueno, entonces, cuando leemos, igual también vimos Génesis 1, que todo era agua y oscuridad y caos, y vimos Génesis 2, que todo era seco y todo, no había vida. Bueno, entonces, ¿cuál es la verdad de los dos? Pues ya dijimos, uno es un himno y la verdad es enaltecer el poder creador de Dios, y el otro es una narración y dice lo mismo, solo que dice de una manera antropomórfica porque son dos géneros literarios diferentes. Uno es un himno y el otro es una narración. Uno es un himno sacerdotal que se utiliza en el templo y el otro es una narración que se está contando, poniéndole rasgos humanos a Dios. Igual con Génesis 6. Y le pesó a Dios haber creado al hombre. ¿Puede eso ser, puede pesarle a Dios haber creado al ser humano cuando se encarna en el mismo ser humano? ¿Puede? Pues no, porque Él es el Todopoderoso. O sea, se supone que es un poder sobrenatural. Pues es que no puede. Si él creó y dice Génesis 1 que todo es bueno, no puede decir en Génesis 6 que le pesó haber creado al hombre. Entonces, miren, estas preguntas es esto, fe y razón. Cuando solo nos quedamos en la fe se llama fideísmo. Y eso en esta encíclica es, pues, el Papa Juan Pablo II, porque ya vieron, ¿verdad? Es de Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II condena el fideísmo, solo la fe, pero también condena el racionalismo, solo la razón. Y entonces la encíclica va a decir que necesitamos de la fe y necesitamos de la razón. Hay otro pasaje de Josué, hay varios, por ejemplo, la caída de Jericó, por ejemplo, cuando alarga el día y para el sol sobre los altos de la colina, Josué 10, del 12 al 14, ¿puede una persona en nombre de Dios ir contra la naturaleza? Dios mismo va contra la naturaleza. ¿Se puede? ¿Aló? Sí. ¿Puede? No, no se puede ir contra la No, naturaleza. no se puede. Es un género literario y es una epopeya. Hay que leer las notas. Bueno, eso es para decirles. También si se van al Nuevo Testamento van a encontrar en el Evangelio de Lucas que Judas se ahorcó, y eso es lo que todos sabemos. Pero en Hechos de los Apóstoles va a decir prácticamente que se desbarrancó y que quedó como tirado. Bueno, son dos. No sería la pregunta decir cuál es la verdad, porque entonces si decimos cuál es la verdad, quiere decir que en algún lugar hay error. No, volvemos a repetir lo que ya hemos dicho desde el principio. Han sido tradiciones orales que se recopilaron, se juntaron todas y se pusieron. El hecho es que Judas murió trágicamente. Bueno, entonces tenemos que encontrar el mensaje dentro del ropaje literario, porque el género literario es como un ropaje que lleva el mensaje.
Entonces, por eso eran los videos que hay que verlos con tranquilidad, entenderlos, como les repito. Si es que pongo un trabajo, no es tema mío personal, es tema de la escuela, que necesita ponerles una nota. Entonces, aunque vean uno, manden el trabajo y pongan ahí, y yo ya entiendo que ustedes lo van a ir viendo conforme se pueda. Todavía tienen el tiempo de hoy, porque yo no puedo darles semanas y meses, porque solo dura el curso 3 meses y ya vamos más de la mitad. Entonces, ahí está para que ustedes lo miran cuando puedan, pero sí tienen que mandar, aunque sea algo que hayan visto y lo hayan puesto en la fecha. Igual pasa con esto. No se necesita que lean toda la encíclica. Estamos viendo error, o sea, inerrancia en la Biblia y verdad. Entonces, si les cuesta mucho leer, busquen en Google dónde esta encíclica habla del error o dónde habla de la verdad. Y entonces, o vayan hojeándola, viéndola, la tienen en el portal. Paso el mismo material al chat por los que no pueden entrar al portal. Eso lo expliqué desde el principio y por eso se abrió el chat. Porque el padre no le gusta que se haga eso. Entonces, quiere que todos utilicen el portal. Pero como yo entiendo que algunos no pueden, yo por eso lo mando al chat, ¿verdad? Es un apoyo de lectura, pero no hay que leerlo todo, hay que buscar lo que estamos estudiando. Y estamos estudiando la verdad y la inerrancia. Y estamos viendo la importancia de utilizar el razonamiento. Bueno, entonces, sí, Rita. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Disculpe Rita. que la interrumpa. No Fíjese que varios compañeros no pueden entrar a la plataforma. ¿Por qué? Están en el chat. No sé qué es lo que pasa. A mí me costó muchísimo entrar. De hecho, me perdí casi 15 minutos de su clase y le tuve que pedir favor a mi hijo de que me hiciera, que pudiera entrar. Pero varios compañeros están escribiendo que no pueden entrar. Si usted ve, somos muy pocos y varios Ahorita ya hay 15, escribiendo. ahorita ya hay 15, Rita. Sí empezaron muy pocos, pero ahorita ya hay 15, faltan 6, pero no sé yo en qué pueda estar, porque sí hubo personas que entraron inmediatamente, no sé en qué consiste. Fíjese que No sé. aquí donde yo vivo, hubo un accidente hace 8 días y ha estado fallando el internet y muchas cosas porque un carro o una cisterna, no sé qué fue, chocó contra postes y los botó y se fue la luz y nos quedamos sin internet. Fíjense que yo incluso iba a mandarles, iba a platicar con ustedes el lunes pasado un poco, pero no teníamos nada desde el sábado. Y no sé si puede ser de parte mía, pero no sé cómo apoyarlos. ¿O sería que volverles a mandar la invitación o cómo? Buenas tardes, licenciada. Ya les envié otra vez el link Ah, va, para que se muchas metan gracias. ahí de esta reunión. Gracias, Roberto, le agradezco mucho. Pues sí, porque la verdad es que de aquí ya les digo que hemos estado fallando mucho a partir de ese problema que se dio el sábado, no este sábado de ahorita, sino el sábado de hace 8 días. Entonces, ha habido mucho problema con el internet, se va cada rato, no sé si soy yo la de ese problema o si es algo más, pero bueno. De todas maneras, la clase queda grabada y yo la vuelvo a pasar al chat y la subo al portal, aunque no debería. Pero bueno, ahí se sube para que se vea. Entonces, tenemos ese tema de aquí de Juan Pablo II que nos va a aclarar. La carta tiene muchos numerales, pero ustedes fíjense en los temas que van a hablar sobre todo de la verdad. Ahora, igual que hemos visto en la Sagrada Escritura, esa carta, no, Juan Pablo no habla de la verdad ahorita, empieza desde el anterior, desde los primeros padres, desde las fuentes evangélicas, cómo se va desarrollando la revelación, la inspiración, cómo para nosotros la verdad es una persona
Entonces, no puede ser solo fideísmo, solo la fe, no puede ser solo racionalismo, solo la razón, no puede también ser el relativismo, así como decimos, todo el mundo tiene una verdad. No, en la Sagrada Escritura la verdad es una persona, es Jesucristo. Y lo que nosotros leemos como católicos, acuérdense, nosotros vemos los contextos porque nosotros no somos judíos. Entonces nosotros no conocemos la historia judía, las costumbres judías, la manera de platicar, la cultura judía. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. Y para entender a Jesús tenemos que entender su cultura, su sociedad, sus costumbres, su geografía, porque Jesús es un hombre judío. Es verdadero Dios, pero acuérdense ustedes que Pablo dice que se anonadó, que no vio como algo pues avariciento, codicioso el hecho de ser Dios, sino se anonadó, se despojó. Ya pusimos ese ejemplo un día, ya lo pusimos, vimos el ejemplo de Superman, que no es un hombre, Superman, pero no es man, porque pertenecía a otro, a Krypton, a otro lugar. Entonces solo tenía una apariencia humana, pero no era humano. Jesús no es ni Superman, ni Harry Potter, ni cuando decimos que es divino, no estamos hablando de un personaje de televisión o de película, ¿verdad? El que más les guste, no. Es una esencia, eso se llama ontología en teología, es una esencia interna que para nosotros es un misterio, pero que la razón va a estar iluminada por la fe. Y entonces nosotros vamos a ir acercándonos a ese misterio, no como un misterio que está totalmente bloqueado con una muralla que no podemos accesar a él, sino que vamos como con pies descalzos. Acuérdate que dice, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Igual, cuando nosotros entramos al mundo de la Sagrada Escritura, entramos a Dios que se revela, que se quiere dar a conocer al ser humano, pero oigan, utiliza las herramientas humanas, porque por eso quiere darse a conocer con el ser humano. La experiencia de cada hombre, dígase Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, cada experiencia él la va a transmitir desde su cultura, con su idioma, con su lenguaje, con sus costumbres. La va a transmitir así, oralmente, y es hasta muchos siglos después que se va a poner por escrito. Y al ponerse por escrito, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a recopilar todas las tradiciones orales y se van a yuxtaponer, dijimos, o sea, casi poner una encima de otra. Por eso es importante los contextos, es importante el género literario, es importante leer las notas de pie de página si nosotros de verdad queremos avanzar de veras, en serio, en la comprensión de Sagrada Escritura. Entonces, el material es muchísimo. Ustedes mismos tienen un libro de apoyo, pero tampoco tienen que leer todo el libro. Tienen que leer hay un índice. Y si estamos viendo canon, pues se lee la parte de canon. Si estamos viendo inerrancia y verdad, se lee esa parte para iluminar lo que estamos viendo. Y si vamos a ver las encíclicas o Vaticano II, vamos a leer los numerales que tocan el tema que estamos desarrollando. Bueno, yo creo que más ya no les puedo explicar eso porque ya se los he explicado muchísimas veces esa importancia que hay. Entonces, aquí Juan Pablo II está actualizando lo que se dice en Vaticano II. ¿Y dónde es eso? Pues en Dei Verbum, divina revelación. Es una constitución apostólica. Fíjense, Vaticano II fue en 1964, el 68. Y estamos al 24. Ya son casi 75 años de que está pasando todo eso y nosotros todavía seguimos con aquel pensamiento medieval porque no queremos
entrar la novedad de Jesús, y es lo que Jesús dice, no se puede poner un vino nuevo en un odre viejo. Y nosotros tenemos estructuras antiguas, pero ahí hay material para actualizarlo. Están las encíclicas, está Concilio Vaticano, está el Catecismo, están las notas de pie de página, están los videos que están todos los sacerdotes cautivados por la palabra, se llaman esos videos que yo les mandé, y los primeros es de un doctor de San Dámaso, de la Universidad de España, que hacen esfuerzos para que nosotros entendamos y demos una verdadera interpretación. Entonces, el concilio presentó esta misma doctrina que venía, porque es que no es que cambie la doctrina, se actualiza, pero antes era de una forma negativa, todo era pecado, todo estaba mal. No, ahora Vaticano lo pone de una manera positiva. ¿Cómo así de una manera negativa y de una manera positiva? Bueno, por ejemplo, está en la escritura. No matarás, no robarás. Esa es una manera negativa. No hagas esto, no hagas aquello, no, negativo. Son 10 palabras, pero si uno las ve, nada puedo hacer entonces. Pero Jesús lo pone de una manera positiva. Solo una cosa es necesaria, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Ahí está. Una forma negativa, una forma positiva. Es lo mismo. No es que el Dios de Antiguo Testamento era malo o a saber cómo y Jesús es muy bueno. No, es lo mismo. Lleva una continuidad, pero hay que entender pues la diferencia de cómo se transmite. Entonces, en esta constitución de Dei Verbum, o sea, divina revelación, prefirieron el término, no de cualquier verdad, no está hablando de cualquier error o cualquier verdad, está hablando de la verdad salvífica. Eso también ya lo vimos, que los temas son la salvación, historia de la salvación. Entonces el tema es la salvación del género humano, no solo mío, del género humano. De hecho, catolicismo o católico quiere decir universal, quiere decir que la salvación es para todos. Por eso el Papa Francisco insistía en la jornada de los jóvenes, la iglesia es para todos, tutis, 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 decía él, para todos, no hay nadie que las puertas se les cierren, todos, ha dicho otras veces, la iglesia es como un hospital, todos estamos enfermos, tutis, 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 todos. O sea, ahí no hay nadie, ni el Padre, todos estamos así, hasta Él, todos. Entonces, es la conciencia de la necesidad de la salvación. Entonces, la verdad, ya vimos ese tema, historia de la salvación. Vimos los personajes, vimos cómo Dios actúa queriendo salvar primero a una persona, después a otra, después al pueblo, y utiliza el tema de la alianza. También ya lo vimos. Entonces, por eso, la verdad es salvífica. Es la verdad que van a encontrar ahí, es la salvación de la humanidad. Y cómo Dios no tiene atributos, sino es misericordia, es paciencia, es providencia, es amor, es perdón, y eso lo vamos viendo en todos los pasajes. Así se revela Dios. Ahora, ya cuando nosotros vamos a profetas, nosotros ya dijimos también en esa parte que el lenguaje que utiliza el profeta es un lenguaje como amenazador. ¿Pero por qué? Porque el pueblo no hace caso, no entiende, no quiere cambiar, se queda con ritos vacíos de vida, vacíos de misericordia. Por eso hay tantos pasajes del profeta que dice, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos, quiero misericordia. Eso es incluso lo que encuentra Jesús de Nazaret en su tiempo histórico. Entonces, ahí cuando entendemos que ese es el mensaje, ahí vamos a entender
que no hay error, porque el mensaje vamos a encontrar a Dios siempre salvando a la humanidad. Sí, a ver, Fernando, ¿o cómo se llama? Varías. Sí, Fernando. Fernando, dígame, Sí, Fernando. yo tenía una duda, no sé si me estoy adelantando de clase, pero en el video que mandó de Miqueas, yo Ajá, lo empecé a ver ajá, y me llamó un poquito la atención que decía que como los pueblos se habían separado y pues no seguían las leyes de Dios, entonces que el profeta Miqueas dice que pues va a venir el pueblo asirio, eh, pues, ajá, como en forma de castigo, entendido, pero a mí lo que más me llamó la atención fue de dónde venía eh, esta palabra, los asirios, y me metí a investigar un poquito más y decía que venía de este dios que se llamaba Sus, ajá, y que entonces las personas, los asirios, querían, pues, básicamente el dios decía que tenían que como evangelizar, por así decirlo, a las otras personas y hacer que lo abracen. ajá. Entonces, la verdad es que me genera un poquito de duda, pues claro que pues después viene Jesús pues a través de las pruebas y a través de la resurrección y todo, pues ya entendemos eh, quién es el verdadero Salvador. Pero lo que me genera un poquito de duda es cómo es que antes la gente sabía, porque habían muchísimos dioses, habían cabal muchas guerras y todo esto, cómo es que la gente antes sabía, por así decirle, este es el Dios correcto. Lo que pasa es que cada pueblo, cada nación tenía su propio dios, se llamaban dioses nacionales. Entonces, eso ya lo explicamos una vez cuando hablamos lo del faraón y la salida de Egipto, ¿verdad? Era un dios contra otro dios, o sea, el faraón era considerado una divinidad. Y el faraón tenía a sus magos que hacían las mismas cosas que Moisés. Eso se los expliqué cuando les dije que leyeran las plagas y que hicieran un trabajito con las notas de pie de página para que se dieran cuenta justo de lo que usted está diciendo ahorita. Esas epopeyas, no, porque cualquiera que puede ver literalmente ese, bueno, el que no dejaba salir al pueblo era el faraón. ¿Y por qué las plagas sufre todo el mundo? Los animales, sufre todo Egipto, los primogénitos, todos se mueren, pero era el faraón. Pero es que entonces ahí es donde tenemos que entrar, es una gran epopeya entre el Dios de los ejércitos, Yahvé, y el faraón, que es una divinidad. Pero eso no es nuevo. Roma tenía ave César, significa que César es una divinidad. El faraón, todos los Ramses uno, Ram es hijo del sol, Ramses, o sea, hijo del sol. Acuérdense que cuando Pedro de Alvarado vino a Guatemala, de Guatemala, le vieron que los mayas o los quichés, los que estuvieran por ahí, Tonatiuh, hijo del sol. O sea, la mentalidad de por eso los contextos, por eso entender el contexto y darse cuenta de esas divinidades. Cada nación tenía su propia divinidad. ¿Y cuál era la tentación de Israel? Hacer alianza con esos imperios y en automático hacía alianza con la divinidad. Ese es el problema que tiene Samaria, porque Samaria es invadido por ellos, por los asirios, por los sirios, por los babilonios, por los persas y por Roma después. Entonces, es toda esa realidad, pero cuando llegan a ponerse, como en el caso de Jesús de Nazaret, que Roma llega a establecerse a Israel, pues llevan su cultura, llevan sus costumbres, llevan su divinidad. Y entonces a eso se llama sincretismo, porque se mezclan las creencias que uno tiene con las que trae el extranjero invasor. Y entonces la tentación es que estos
israelitas le creen más al invasor porque ve el poder que tiene, el poder, de ahí las tentaciones son esas, el poder, el placer, el prestigio. Entonces les llama la atención y hacen alianzas. ¿Sí, Gustavo? Sí, también, por ejemplo, lo que me pareció interesante de esto es de que uno se preguntaba por qué cabal andaban cambiando de dioses a cada rato, ¿ah? Pero que si en los videos decía esto de que el imperio que conquistaba, uno de los requerimientos era que, bueno, o sea, se convertía en su vasallo, y una de las implicaciones era que tenían que instaurar, digamos, la adoración a los dioses de los que los estaban conquistando, ¿ah? Claro, por eso ven ustedes en el libro de los Macabeos que en ese periodo son los griegos. Es que cada periodo tiene un imperio diferente. Entonces, en los griegos es el periodo de los Macabeos. Y entonces ahí también Alejandro Magno y todos quieren ser adorados y quieren imponer a sus dioses. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí están los hijos, los 7 hijos de aquella mujer que porque no quieren comer, no quieren faltarle. Mire, cualquiera diría, oye, yo me como ese pedazo de carne o lo que sea con tal de que no me maten. Oye, así somos. No, pero antes las personas eran fieles a su fe, a lo que creían. Y ellos no querían ofender a Yahvé. Entonces decían, no. Y la madre ahí, cuando llega el chiquito, el más joven, se acerca a hablar, le dice en su idioma, en su lengua, y todos creen que lo está convenciendo de que, que coma, ¿verdad? La comida que le están diciendo. Hasta lo llegan a sobornar y les dicen, mira, tú haz como que comes y no comes, y nosotros vamos a decir, no, nada de eso. Pero es el respeto, el amor a Yahvé, la fidelidad, que es lo que nos falta, ¿verdad? ¿Sí, Roberto? Disculpe, licenciada, usted ya lo aclaró, pero yo quería pedirle si podría alargar por lo menos un par de días más la entrega de los videos, porque yo pensé Sí. que era algo muy exhaustivo y entonces lo iba haciendo bien poco a poco, bien largo y Me todo, entonces no encanta que los he lo haga logrado así, Roberto. Me ver todo. encanta que lo haga poco a poco. Por eso les dije hace un momento, manden hoy lo que tengan, lo que hayan hecho. Yo lo tomo en cuenta. Yo sé que ustedes lo van a ir viendo porque miren, si se inscribieron en un diplomado de Sagrada Escritura es porque les interesa. Yo les paso ese material porque yo te querría pasarles más y yo tengo miles de libros para compartirles y de videos y de conferencias, pero bueno, ya es suficiente. Yo ya no les voy a compartir más videos porque ya los tengo saturados en estos 3 meses, pero yo sé que los van a ver algún día, al menos es mi esperanza escatológica, que así pase, ¿verdad? Entonces, pero lo que tengan, mándemelo en la fecha. Yo lo calificaré, tal vez no lo califico con 100, lo calificaré con 80, con 90, lo que sea, pero que lo que hagan esté bien hecho. Eso es todo. Entonces, manden lo que puedan y ya tienen el material ahí para cuando ustedes, porque sí, no se trata solo de ver o de leer, se trata de ir entendiendo todo eso. Esos videos son sumamente importantes. Bueno, así es que no tenga pena, Roberto. Mande lo que tenga. Y si no tiene, voy a tratar de pasar más tiempo, pero ya hoy ya tienen otro trabajo, que es este, pero ya expliqué. No tienen que leerlo todo, lean lo que compete a la inerrancia y a la verdad, para que ustedes vayan entendiendo. Bueno, ¿está bien, Roberto? Gracias, muy amable, licenciada. Bueno. Entonces, tenemos también, bueno, entonces ya entendemos lo que es la inerrancia, ¿verdad? Y cómo Vaticano II va a precisar que todo lo revelado es inspirado por el Espíritu Santo. O sea, está utilizado el género literario, está utilizado el agiógrafo. Fíjense, incluso si vieron los primeros 25 videos que eran pequeñitos, se tuvieron que haber dado cuenta que incluso la imprenta, pues ha impreso los materiales ya de distintas maneras. Bueno, pues aún ahí llega la inspiración que llega este material a todas las culturas.
Entonces, es importante que entendamos ese sentido de la acción del Espíritu Santo. Y si no lo entendemos bien, pues aquí está. Esta es la encíclica para leerla, ir con el tiempo que ustedes tengan. Si no solo quieren leer esa parte, leerla todo. La verdad que es las encíclicas son muy enriquecedoras para comprender actualmente. Es el contexto actual de los papas que nos están aclarando las situaciones concretas de hoy, ¿verdad? Hay también otra que complementa esta, que es también de Juan Pablo II, que se llama Divino Aflante, o sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso afirma que al igual que la palabra de Dios se hizo semejante al hombre en todo, excepto en el pecado. Oigan, pero excepto en el pecado porque él no lo cometió, pero él sí lo asumió. Él se volvió pecado porque absorbió el pecado de la humanidad. Entonces, por eso es lo que vamos a celebrar en la Pascua, ¿verdad? Como tanto amó Dios al mundo, pues justamente era la lectura del domingo, ¿verdad? Ese amor al ser humano, fíjense, solo ahí se pueden dar cuenta ustedes que Génesis 6 y le pesó haber creado al hombre, es una forma nada más literaria de ver las desgracias naturales y todo y decir, bueno, ya Dios está cansado. De hecho, mucha gente pensó así el COVID. Dijo la gente, Dios nos está castigando porque verdaderamente hemos hecho muchas cosas, que el aborto, que el esto, que el otro, que todo lo que está pasando. Pero eso no es la revelación. La revelación es tanto amó Dios al hombre que se encarna y asume, no es pecado, pero asume el pecado de la humanidad. Sí, se lo traga, no lo carga, se lo traga. ¿Sí, Rita? Una pregunta, licenciada. Sí, sí. Ay, está re malita, Rita. Estoy bien malita. Hablando del idioma español, hay palabras que no existen en otros idiomas. Así es. Los que Las tradujeron la Biblia, traducciones. al hacer la traducción, los masoretas, que lo mencionan bastante en los videos, ellos copiaron fielmente. Cuando se hizo la traducción, no agregaron para que se pudiera comprender a cada idioma. A mí me surgió esa duda. O sea, al traducirla literalmente, no podía tener sentido, sino que tenía que completarse con la comprensión lectora. Exacto. Entonces, Rita, ya no se esfuerce más. Mire, pues, por eso es la Biblia de estudio, porque la Biblia de estudio le va a poner la raíz original de la palabra que estaba ahí. Por ejemplo, si usted lee, por ejemplo, en el principio todo era caos y oscuridad. Resulta que eso es la traducción, pero de una palabra que no existe, porque lo que dice la Jerusalén es tohu bohu, en el principio, o sea, pero ya dijimos que en el principio no es cuando empieza algo, sino desde siempre. Todo era tohu bohu. Usted ve en la Biblia Jerusalén eso, en la nota de pie de página, y se da cuenta que ahí le explican. Esa palabra no tiene traducción casi en ningún idioma. Y entonces se tradujo como vacío y oscuridad. Fija. Entonces, para eso son las notas de pie de página, para que nosotros veamos ahí cuál es el tema que está pasando, ¿verdad? Sí, le escuché, licenciada. Gracias. Muy bien. Entonces, por eso seguimos insistiendo en los contextos, en los géneros literarios, en el contexto histórico, en el cultural, para captar. Bueno, luego entonces estábamos hablando de la Divino Aflante, que nos hace ver que todas esas, aún esa traducción
que no es literalmente exacta, tohu bohu, porque tohu bohu, pues a saber qué entendían ellos por tohu bohu. Pero el acercamiento del estudio, ahí entra otra ciencia, que es la filología, el estudio de los idiomas. Entonces, las raíces de esas palabras. Entonces, eso no lo hace cualquiera, lo hace un filólogo. Entonces, estudia esa palabra, ve la raíz y se acerca a la traducción. ¿Por qué? No hay. Fíjense que no me recuerdo, no sé si es en qué idioma no existe la traducción de la palabra cordero. Cordero. Fíjense qué palabra más importante, porque Jesús es el Cordero de Dios y no existe la palabra cordero. Entonces, es seria la traducción, pero se van a acercar, van a ir viendo lo más adecuado, pero la Biblia Jerusalén, por eso va a ir dando ese tipo de explicación en las notas de pie de página. ¿Sí, Gustavo? Sí, respecto a las traducciones, algo que me gustó ahí de los videos fue que dijeron de que el Espíritu Santo, bueno, porque uno se pregunta, ¿va? Bueno, sí, la palabra pues es inspirada, ¿verdad? Pero ¿serán todas las traducciones inspiradas? Y precisamente mencionaron algo de que, bueno, que pues se cree que el Espíritu Santo se compromete con las lenguas originales, pues, y que incluso ponen en tela de duda la traducción de los 70, pues, o sea, que sí, pues sí, podríamos debatir de que sí es inspirada la traducción, pero que se compromete más en los, digamos, pues, en el hebreo, griego y arameo, ¿no? Lo que pasa es que ahí está la raíz, es lo que estoy explicando, la raíz está ahí, pero luego acuérdense que el mismo idioma, los mismos idiomas evolucionan. Incluso el hebreo de hoy no es el hebreo antiguo. El hebreo antiguo eran solo consonantes, no tenían vocales, ha ido evolucionando. Por eso les decía, eso lo hacen especialistas en filología, el estudio de las lenguas. Y esa es la ventaja de las Biblias de estudio, que en las notas de pie de página le dan esa explicación, ¿verdad? Eso ya no lo tenemos que hacer nosotros. Eso lo han hecho filólogos, teólogos, biblistas, exegetas, todo. Pero esa riqueza está en las notas de pie de página y en los comentarios bíblicos. Porque en esas Biblias las notas son pequeñas, pero los comentarios bíblicos son enciclopedias hasta de 6 tomos, donde van explicando versículo por versículo. Así es que si quieren una buena inversión, cómprense un buen comentario bíblico enciclopedia, ¿verdad? Que tenga 6 tomos. Bueno, vean entonces que dice que Dios respeta la libertad del escritor, presenta su revelación a través de concepciones cósmicas. ¿Cómo entendían antes la realidad que vivían? Por eso, cuando el diluvio, porque fíjense ustedes, en el himno, Dios puso si ustedes ven la creación de ese himno, dice que Dios subió las aguas, puso unas superiores y unas inferiores. Pero si ustedes se dan cuenta, es la concepción de ese tiempo, que consideraban que el cielo pues era algo que estaba cerrado, como que lo azul eran unas puertas que estaban ahí herméticas, que Dios las cerraba y cuando llovía como que las abría, ¿verdad? Como una regadera. Pero cuando ya cayó el diluvio fue que abrió totalmente todo y cayeron todas las aguas que habían subido en Génesis 1 en la creación. Pero es una concepción. Por eso dice que Dios respeta esa concepción humana y presenta su revelación a través de esas concepciones cósmicas que la gente tenía. Acuérdense que las pirámides y todas esas cosas se han hecho en idea de que la Tierra tuviera la misma forma del cielo. Aquí no tenemos estrellas, pues entonces ellos hacían sus pirámides para que el sol, para que entrara, bueno, todo eso. Entonces debemos descubrir el mensaje que a veces se encuentra más allá de ciertas palabras fuertes que encontramos en los escritores sagrados.
ya no sé cómo explicarles eso, pues Dios no castiga ni va a ser iracundo ni vengativo, porque ya Jesús dice que Dios es amor y Dios revela, y Jesús revela el rostro vivo de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo ese esfuerzo de ir entendiendo la Sagrada Escritura desde Jesús y ir entendiendo que Él es Dios, y entonces Él nos revela cómo es Dios. Y entonces ahí no hay error absoluto, ¿verdad? Entonces dice que hay narraciones que muestran acciones contrarias incluso a la moral. Eso ya lo habíamos hablado también. Acuérdense ustedes cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, acuérdense que se quedó solo Lot con sus 2 hijas y las pobres muchachitas pensaron que se había acabado toda la humanidad. Era la concepción. Entonces pensaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no va a haber gente, ya se va a morir todo el mundo, solo quedamos nosotros. Y entonces se emborrachan al papá y tienen relaciones con él, no porque son, que dijera yo, así liberales, no, ellas quieren tener hijos. Es un incesto, pero la intención es otra, ¿verdad? Entonces por eso dice, hay acciones contrarias a la moral básica. Por ejemplo, cuando también dice que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, y porque tenía mucho frío para que no pasara tanto frío, ¿verdad? Entonces, hay que entender todos esos, y no es, ay, no, es que antes era así, antes así vivía la gente. Bueno, era la concepción, el rey tenía harem, tenía esposas principales, pero en los patriarcas también, los patriarcas eran tribus, él era el patriarca, el jefe, tenía su esposa, en el caso de Abraham era Sara, pero ahí estaban las esclavas. Tenemos la misma historia de Sara, que como no tiene un niño, le da a Agar, que es su esclava, como es su propiedad, como que yo le preste mi silla, ya llévese mi silla que le sirva. Entonces ella le dio a Agar, su esclava, para que tuviera un hijo y lo tiene, ¿verdad? Entonces, a veces esas cosas nosotros las vemos como, no sé, pero ya les dije, eso se llama anacronismo, hacer un juicio de valor con nuestra mentalidad actual, juzgando las costumbres antiguas. No se puede. Se llama anacronismo. ¿Qué más debemos descubrir? Bueno, debemos descubrir el mensaje entonces entre todo eso. Es evidente que muchas veces se va a chocar el mensaje. Por ejemplo, a veces vamos a encontrar una lectura, incluso en misa, tal vez por ejemplo, en los profetas van a ver las denuncias de destrucciones a las naciones, o incluso en los salmos. Y entonces casi que termina eso y dice palabra de Dios. Y uno se queda decir, bueno, ¿qué me está diciendo eso hoy, verdad? Y el sacerdote en la homilía, pues ni lo va a tocar, ¿verdad? Porque es tan complicado explicar todo eso y no es una clase. Acuérdense que una homilía no es una clase, ¿verdad? Entonces ya le toca a la persona ir a su Biblia, leer las notas de página y entender qué fue lo que Dios nos dijo en esa celebración eucarística, ¿verdad? Porque va a chocar esa narración con la ley natural o nuestra actualidad, nuestra mentalidad actual. Pero el autor no es que esté contando cosas malas, sino que simplemente, generalmente cuando habla de destrucciones o de castigos, es que las cosas se están haciendo mal. Entonces las consecuencias van a ser malas. Pero eso que es sentido común, pues el profeta o casi siempre va a ser el lenguaje del profeta, va a ser como amenazador de parte de Dios, ya lo habíamos dicho. Si nosotros entramos a Levítico, vamos a ver una cantidad de leyes, ¿verdad? Bueno, en laudes de hoy en la mañana, la lectura era esa, ¿verdad? Cómo construir un lugar de celebración. Y entonces toda la lectura era que tenía que medir esto, que tenía que medir lo otro. Bueno, era la importancia de que ese lugar era un lugar para Dios sagrado, entonces tenía que estar de acuerdo a lo que Dios pues hubiera establecido, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el arca de Noé
está hecho de esa forma, ¿verdad? Como un lugar sagrado que va a salvar a un grupo de humanos. Bueno, entonces en los Levíticos vamos a encontrar esas realidades. Aún hoy, a pesar de todos los adelantos que hay en la astronomía, seguimos diciendo que el sol sale, ¿verdad? Y el sol no sale. Acuérdense ustedes que es la Tierra la que va rotando, es la Tierra la que rota alrededor de su eje, ¿verdad? Pero nosotros decimos el sol se metió, el sol salió. Entonces, utilizamos ese lenguaje. También utilizamos rasgos antropomórficos para hablar de Dios, pero en nosotros se puede valer, porque Jesús se hizo hombre y sabemos que está vivo y camina con nosotros el camino de la vida. Entonces, pues, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, escúchame, Señor, perdona, bueno, todo eso. Entonces, pero hay que tomar en cuenta todas esas realidades aún para hablar de la verdad, ¿verdad? La verdad bíblica, entonces, se sostiene en varios fundamentos. O sea, ¿cuál es la verdad que nosotros vamos a encontrar? En primer lugar, es una verdad teológica. No es una verdad científica, literaria, ni histórica, ni cultural. Ahí van a haber narraciones de cultura, de historia, de literatura, pero no es un libro de literatura, ni es un libro de ciencia, es una interpretación teológica. Entonces, el principio fundamental de la Sagrada Escritura es teología. El objetivo formal es en la verdad bíblica, entonces, es la salvación. Ese es el tema teológico, la salvación. Por eso se llama historia de la salvación. Pero esa historia de la salvación está metida, por decir así, en la historia humana, porque no hay dos historias, sino que hay una historia, que es la de Dios, que entra en la historia humana y la va cambiando. Fíjense que si ustedes leen un poquito a José, José del Antiguo Testamento, que es el hijo de Jacob, el que Jacob amaba, porque era hijo de Raquel, su esposa, la que él quiso desde el principio, pero que luego lo engañaron y le dieron a la hermana, Lía. O sea, ahí vemos otro tema moral, ¿verdad? Y entonces Raquel no podía tener hijos. Lía tuvo hijos y le dio a la esclava y ahí solo Lía tuvo 6 hijos y Raquel no podía tener hijos. Al fin tuvo 2, que fue José y Benjamín. Y Jacob amaba a José. Ustedes leen, es una, como que fuera una novela, de hecho, pareciera que fuese una novela, género literario. Pero van viendo ustedes cómo todos los acontecimientos humanos de venganza, de rivalidad, de envidia, de parte de los hermanos, por el solo hecho de que el papá lo amaba más. Entonces sentían cólera, envidia, pero todo eso Dios lo va realizando de tal manera que al final todo el mundo sale beneficiado. Uno lee eso y se da cuenta, porque José lo dice al final, todo esto lo había proyectado Dios para que al final, pero al final era al final de esa familia, porque luego se quedaron esclavos pues 400 y más años, ¿verdad? Entonces acuérdense que la historia va, viene, sube, baja, porque así es la historia, y la historia humana también no es, y vivieron muy felices, no es así, van distintos procesos. ¿Alguien tiene levantada la mano que quiere hablar? No, Gustavo. Sí, buenas. Fíjese con ese tema cabal de lo de que a veces pues suceden eventos o pasajes contrarios a la moral. El primero que se me viene a la mente, que es el que muchas veces utilizan, por ejemplo, algunos ateos o qué sé yo, es el de 1 Samuel 15:3, donde ordena que a los amalecitas, creo yo, que maten a los hombres, a las mujeres, niños e incluso a los de pecho y todo. Pues que es algo fuerte, ¿va? Es algo fuerte. Pero digamos que si uno sabe que Dios es amor, pues ahí sí que investiga un poco para conciliar ahí qué es lo que pasa, ¿ah? Pero sí. Bueno, lo que pasa es muy sencillo.
Lo que pasa es de que cuando llega el imperio que tiene que gobernar, tiene que matar a todos, y es lo que ha hecho todo conquistador hasta el día de hoy, porque lo que quieren es implantar su cultura, su costumbre, su imperio, ¿verdad? Quieren quedarse ahí. Eso es lo que pasó en Estados Unidos, por eso se llaman Estados Unidos. Ellos no fueron conquistados, ellos fueron colonizados, pero los colonos que llegaron ahí destruyeron a todas las tribus, que ahí habían tribus, pero todas fueron destruidas. En cambio, los españoles no hicieron eso con toda la parte de América. Ellos convivieron, bueno, hubo también muchas cosas, pero no hubo ese exterminio. ¿Y por qué no hubo ese exterminio? Porque en Occidente ya estaba el mensaje de Jesús, y aunque ellos no lo tuvieran tan claro, pues ellos trajeron el evangelio, ¿verdad? Entonces no hubo exterminio, hubo abusos, hubo muchas cosas, pero no hubo exterminio, pues hubo pleitos, peleas y todo lo demás, pero no hubo exterminio. De eso se trata, de exterminar a la cultura para que la otra se quede ahí establecida. Bueno, entonces ya sabemos entonces que el principio es teológico y es la historia de la salvación, que ya dijimos que empieza desde Abraham y termina hasta nuestros días. Luego hay otro principio para encontrar la verdad, ya lo hemos dicho muchas veces, el literario, y esos son los videitos, por eso se los dejé para que los fueran viendo. Podemos acceder a la verdad bíblica. Para acceder a esa verdad es indispensable conocer y hacer buen uso de los géneros literarios utilizados en la composición. Si es una epopeya, si es una narración, si es un himno, Jesús está contando parábolas, es un género literario, ¿verdad? En la parábola. Y también hay alegorías, hay analogías, todo eso, hay metáforas, hay fábulas, todo eso. El mismo evangelio es un género literario. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio no es una palabra religiosa. Era la palabra que utilizaba Roma acuérdense que Roma logró llegar a casi toda Europa, parte de Asia y parte de África. Todas las construcciones, todos los caminos que se hicieron, por eso los romanos son grandes constructores, construyeron caminos, porque era lógico, tenían que llegar sus centuriones, todos sus soldados, tenían que llegar a esos lugares y hacer presencia. Ellos no llegaron y se fueron, no, ellos se quedaron ahí en presencia. Pero para eso tenían que hacer caminos, no solo por agua, sino también por tierra. Y también hicieron grandes acueductos, y porque necesitaban vivir bien. Grandes construcciones, van a encontrar ustedes que existe todo eso. Entonces esos géneros literarios se presentan para que nosotros entendamos el mensaje, la composición de cada uno de los libros y entender por qué es que estos, por ejemplo, estas costumbres, cuando le preguntan a Jesús, por ejemplo, que si hay que pagarle impuesto al César, y Jesús pues le pide una moneda, ¿verdad? Es la cultura, la costumbre, el pago, pues son los dominantes. Bueno, si esto es del César y hay que pagárselo al César, pero imagínense ustedes, han invadido el territorio, están viviendo ahí y están pidiendo impuestos. O sea, los que se quedaron tienen que pagar para estar ahí, por lo que se comen, por lo que viven, por lo que trabajan, todo. Porque eso es lo que pasa con los imperios invasores, ¿verdad? Entonces los demás son vasallos, son como esclavos. Hay que entender todos esos contextos para entender incluso la realidad que vive Jesús y cuál es el tema tan grande con Jesús que lo matan y todo. Pues realmente para los judíos decir que era el Mesías cuando no tenía ningún tipo de formación a nivel de los rabinos o de los fariseos o del sumo sacerdote.
Y para los romanos decir que su reino, que él tenía un reino, pero que no era de este mundo, pues la cosa que terminaba confusa, ¿verdad? Y entre confuso o no, lo que ellos querían era evitar pues los grandes motines. Entonces hay que ir captando toda esa realidad histórica para valorar el verdadero mensaje. Entonces para eso también tenemos el principio histórico. Hebreos nos va a recordar eso en el capítulo 1, versículo 1. La verdad bíblica se ha manifestado pedagógicamente y progresivamente a lo largo del tiempo hasta llegar a su culmen en la plenitud de los tiempos. Y ese culmen es Jesucristo. Entonces, durante toda la historia de la salvación, Dios se ha ido manifestando, ha hecho alianzas, ha mandado a sus profetas, ha hecho que recapaciten, ha hablado con amor, pero no hacen caso. Bueno, entonces hay que entender eso. Y luego, lo específico entonces de la verdad bíblica, ¿cuál es? Pues hay diferentes formas de verdad, ¿verdad? Así como lo decimos ahora. Pero la verdad, ya lo dijimos, no es científica, no es literaria, es Jesucristo. Él es la verdad. Él es el que está prometido desde el Antiguo Testamento. Él es el que está figurado. Cuando dijimos que Isaac era una figura, que Adán es una figura, aunque fuera un genérico, que no fuera el nombre de una persona, pero es una figura. Entonces Él está siendo anunciado desde siempre. Por ejemplo, el profeta cuando dice que va a hacer las cosas nuevas, ya Dios mismo va a hacer las cosas nuevas, va a ser todo diferente. Si leen o si se acuerdan un poquito de la primera lectura del domingo, pues se van a fijar, ¿verdad? Que es Dios el que va a actuar directamente. Entonces, son verdades religiosas. Y entonces hay que entender, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con un médico, pues si nosotros le vamos a explicar, por ejemplo, veamos los milagros de Lourdes, por ejemplo. Bueno, pues ahí hay médicos que atestiguan si la persona llegó realmente enferma. Hay juristas que van a decir, bueno, esto es verdad o este lo hacía, pues estaba era como un fraude, o como a veces vemos en las noches de gloria, Cash Luna, ¿verdad? Son noches de gloria de Cash Luna. Entonces, ahí resucitan, caminan los paralíticos. Bueno, pero ahí tendría que haber alguien que vea si eso es cierto, ¿verdad? Un filósofo que vea, estudie el caso. Y bueno, el teólogo, el biblista, el estudioso, te va a decir, bueno, esto realmente lo hizo Dios. De hecho, eso pasa en Lourdes, ¿verdad? No son muchos los milagros, pero sí hay patentes ahí. Entonces, esas son las verdades bíblicas que encontramos y que seguimos teniendo como verdad humana. La verdad bíblica se descubre teniendo en cuenta el sentido típico, pleno de los acontecimientos y palabras que a la luz de la revelación adquieren un significado completo y profundo. Y además esa verdad es progresiva, no es algo que se queda aquí nada más, sino se va a ir manteniendo. Pero sobre todo se planifica en la persona de Cristo. Entonces, el material que tienen, solo tienen 4 preguntitas. Como les digo, hay que leer esto, pero no tienen que leerlo todo, son muchos numerales. El tema fue inerrancia y verdad bíblica. Si ustedes se van a esta encíclica, la van a encontrar un poquito en los numerales hasta abajo, porque aquí va a ir dando, ustedes pueden ir leyendo así de pedacitos para ir viendo dónde encuentran el verdadero sentido de la revelación. Por ejemplo, aquí, para ayudar a la razón que busca la comprensión del misterio, hay signos en la revelación. Sirven para profundizar más la búsqueda de la verdad, permitir que la mente pueda indagar de forma autónoma, incluso dentro del misterio. Bueno, ahí es para que ustedes vayan viendo y no necesitan todo el tiempo. El trabajo son 4 preguntitas que les puse ahí. Y luego en la otra encíclica, que es esta,
pues ustedes pueden leer solo del 45, aquí se lo había puesto yo, del 45 aquí, que habla de eso que ustedes estaban preguntando, de cómo van las traducciones, se van escribiendo. Esta es de León XIII, o sea, es de 1800, para que ustedes vean que esas dudas no empezaron ahorita, pero la iglesia siempre se ha proclamado. Pueden leer todo esto hasta la 49, más o menos ahí. Bueno, ya se nos acabó. Miren, yo ya puse mi alarma para no pasarme y darle sus 15 minutos. Así es que aquí nos quedamos y nos vemos al ratito en 15 minutos. ¿Está bien? Sí, licenciada. Sí, licenciada.